Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga más. ¿Por qué tan tristes si hoy Dios nos ha regalado un año más en victoria? Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Qué gran privilegio es de la escuela bíblica que poder dirigir este primer culto del año. Amén. Amén. Los niños se han preparado y todos los niños y los maestros trabajaron unidos. Y eso es lo que vamos a venir a predicar hoy, ¿verdad? De la unidad, porque ellos trabajaron en unidad en los proyectos que ustedes vieron, aunque colorearon algo, aunque sea lo que hicieron, lo que ellos hicieron, pero ellos lo hicieron, trabajaron juntos para hacer una presentación para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así primeramente quiero darle gracias a mi Dios, porque yo le he dicho a Él que yo soy instrumento de Él y Él me puede usar cuando Él quiera. Amén. Gracias, Dios, gracias. Amén. Y también a mis pastores, amén, por la confianza, y a mi líder, amén. Así quiero que se pongan sobre sus pies. Amén. Vamos a ir a Primera de Corintios, en su versículo 1. En su capítulo 1, en su versículo 10. Amén. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Amén. Primera de Corintios, capítulo 1, en su versículo 10. Amén. Amén. El nombre del se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Amén. Puede tomar su asiento, hermanos. Amén. El tema de hoy de esta predicación es el poder de la unidad. El poder de la unidad. Amén. Porque no hay poder en la división, sino que solo poder en la unidad. Amén. Leímos este versículo, pero este es donde yo me voy a enfocar, pero ahora vamos a ir a Marcos 3, en su capítulo 3, en su versículo 24. Amén. Su palabra dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Amén. Con solo leer ese poquito de ese versículo podemos aprender bastante de ello. Cuando yo estaba viendo este versículo, me enseñó como 3 cosas en este versículo. Me enseñó que si un reino está dividido, no puede permanecer. Si un reino, lo más fuerte que sea, lo más poderoso que sea ese reino, pero si hay una división, ¿de qué vale? Porque ya no va a permanecer. Porque está dividido. La división, aquí lo podemos ver, que la división no viene de afuera. No alguien de afuera viene a venir a dividir ese reino, sino que en el versículo nos dice, así un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Entonces allí nos enseña que la división no puede venir de afuera, sino que la división viene de aquí adentro, viene de lo interior, no de lo exterior. Amén. Dividido viene de división, que es una visión que está dividida. Eso es lo que enseña, eso es lo que dice que es dividido. Solo porque algo está dividido no significa que está separado. Uno puede estar juntos, uno puede estar hablando, pero si algo los está dividiendo, no significa que están separados.
Porque uno puede estar unidos, pero hay un pensamiento, hay algo que los está queriendo dividir, pero todavía no están separados. Es tan poderoso la división que puede dividir lo imposible. Lo más fuerte, lo más fuerte, lo más fortal que está, lo más fuerte que está, la división puede venir y lo puede destruir cuando quiera. Amén. También vemos allí en el mismo capítulo, pero en su versículo 25, dice: y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. ¿Qué nos está diciendo? Que también en la casa no viene la división afuera, sino que también adentro. ¿Qué pasa en muchos divorcios? Hay veces que la pareja comienza a ver algo que el otro nunca lo miraba antes. Mira algo nuevo que el otro antes no miraba. Entonces, la división no viene de afuera, sino que lo traen ellos mismos. Y allí nos enseña que una casa que está dividida no puede permanecer. Es muy peligroso la división, hermanos, muy peligroso. Puede destruir nuestro trabajo, puede dividir nuestra casa, puede dividir nuestra familia. Y en el nombre del Señor aquí está cancelado. Amén. Amén. Porque aquí no habrá división, solo unidad. Amén. Aunque la división es poderosa, pero la unidad es más poderosa con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Allí ahorita estamos viendo puntos negativos de la división, pero vamos a ir a lo positivo en un ratito. Amén. Hay veces que muchos viven divididos entre sí mismos. Un día dice: oh sí, hoy sí quiero servirle al Señor, hoy sí estoy tan feliz con mi Señor, pero después al rato dice: ya no quiero. Divididos entre sí mismos. Amén. El único responsable allí de destruirse es esa persona, porque él es el que está trayendo la división en su vida. Porque tu casa, tu vida y tu cuerpo es uno. Entonces, si tú estás dividido, tú vienes y destruyes tu casa, tu familia y tu vida. Amén. Allí, entonces, esa división entre sí mismo trae algo llamado doble ánimo. Hay muchos que tienen doble ánimo porque están divididos entre sí mismos. Un día sienten algo bueno, un día sienten algo malo y están como olas. Hemos visto las olas, ¿verdad? Que así están y hay veces que así están ellos. Amén. Que hay veces que dicen: oh sí, hoy sí estoy feliz. Después el día no estoy feliz. Están divididos y tienen doble ánimo. Amén. Ahora vamos a ir a lo bueno. Amén. Vamos a ir a lo positivo, que es la unidad. Amén. Vamos a ir donde comenzamos, allá en 1 de Corintios, en su versículo 10. Amén. Tanto que nos dice este versículo que yo saqué bastante puntos de aquí. Amén. Amén. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todas una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. En ese versículo nos dijo una misma lengua, una misma mente y un mismo parecer. Eso es un mandato del Señor, porque ahí dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todas una misma cosa. Amén.
Vamos a empezar con el lenguaje. Todos nosotros tenemos que tener el mismo lenguaje en esta iglesia, amén. No podemos, porque si uno está hablando su propio lenguaje, no va a venir el otro a hablar el mismo como usted. Y si pensamos en la misma mente, cuando no pensamos en la misma mente, no va a venir otra persona y va a venir a pensar lo que usted está pensando. Y lo que pasa es que si no hay nada que nos una, ¿qué es lo que pasa? Es donde viene la división. Porque no hay un sueño, no hay un anhelo que nosotros tenemos como iglesia o en general en familia, con los amigos. Si no hay un sueño, un anhelo que tenemos juntos, entonces, ¿qué nos une, verdad? El poder de la división es más poderosa. Amén. Uno tiene que aprender a hablar el mismo lenguaje. Tenemos que aprender a hablar el mismo lenguaje. El sentir de esta casa es un lenguaje, no dos, es uno. Hay una visión en esta casa, amén. Y todos tenemos que tener esa misma visión. Hay un propósito en lo cual nosotros estamos juntos. Y ese propósito los tenemos que tener todos, amén. Amén. Hay una historia que cuando yo lo aprendí, cuando yo era pequeña, yo lo aprendí, nunca lo miraba en esa forma que lo vi ahora. Vamos a Génesis, allá en Génesis 11, en su capítulo 11, en su versículo 6. Amén. Y dice, y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Amén. Vemos en esta historia que todo el pueblo estaba unido. Estaba unido porque querían hacer un proyecto. Pero Dios se comenzó a preocupar. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios se va a preocupar que su pueblo estaba unido? ¿No es eso lo que Dios nos pide? Pero la razón que Dios estaba preocupado es porque el pueblo tenía un proyecto que querían hacer, pero no tenía propósito. Y esta historia es la torre de Babel, amén. Cuando escuchamos esta historia nos recordamos que todo el pueblo tenía un solo lenguaje. Todos hablaban lo mismo. Y lo que yo vi en este versículo me sorprendió tanto porque nunca pensé que uno podía sacar algo bueno de esa historia. Y cuando yo vi que Dios se preocupó, primeramente Dios se preocupó que su pueblo se había unido para hacer un proyecto que no tenía propósito. Amén. Entonces voy a hacer un paréntesis, no es doctrina, pero es pensamiento mío. Pienso que cuando Jesús vio que su pueblo estaba unido, Él dijo, estos van a lograr hacer la torre. Lo van a hacer porque están unidos y se pueden comunicar y pueden traer materiales y todo lo pueden hacer. Van a llegar al cielo. Pero cuando van a llegar al cielo no van a ver nada porque yo soy más inmenso que eso. Amén. Y imagínense, Dios se comenzó a preocupar. Dijo, el pueblo va a hacer la torre. ¿Qué voy a hacer? Se comenzó a preocupar nuestro Dios, ¿verdad? Pero vemos lo contrario cuando Dios dice que Él nos quiere unidos. Él quiere a su pueblo unido, pero la razón que Él no dejó que ellos terminaran este proyecto, porque no había un propósito donde Dios se podía glorificar.
Nuestro propósito, amén, es para establecer el reino de Dios y que sean benditas todas las familias en la tierra, amén. Aún Dios reconoció cuando hay un pueblo que se une, todo lo pueden hacer. En ese versículo vemos que Dios se preocupó porque vio que su pueblo estaba unido y Él sabía que lo iban a poder hacer. Y esto nos da esperanza porque nos está diciendo que el pueblo de Dios se puede unir para hacer su obra de Él. Porque Él no dejó eso porque no tenía buen propósito, pero nosotros tenemos propósitos buenos para glorificar el nombre de Él y Él nos enseña que sí podemos, que sí lo podemos hacer, amén. Estamos enfrente de sueños, de retos, pero todo lo podemos en nuestro Señor Jesucristo y si nosotros estamos unidos. Cuando hay una misma visión, debe de unirnos algo. Ese que nos une tiene que ser el amor de Dios. El amor de Dios tiene que unirnos, nos tiene que hacer que nosotros nos vengamos juntos. Amén. No podemos estar usted a su lado y yo a mi lado, porque así Dios no lo quiere. Amén. Dios quiere que nosotros estemos unidos. Amén. Y yo quiero que escuchen esto, amén. Que el poder de la unidad no tiene límites. Amén. Que el poder de la unidad no tiene límites. Amén. Nos enseña que nosotros podemos hacer lo que nosotros tengamos en nuestro corazón. Como iglesia nosotros lo podemos hacer porque Dios dijo, ahí lo vio, se preocupó porque vio que ellos lo podían hacer. Entonces eso nos enseña que nuestra iglesia, la iglesia puede hacer lo que tenga de propósito. Amén. Amén. No importa el nivel de proyecto que tengamos, pero todo lo podemos con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, porque son un pueblo, solo un pueblo. En su versículo dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Allí Dios nos está dejando ver que nosotros sí podemos hacer uno. No dos, no tres, sino que uno. Amén. Amén. También en ese versículo nos deja ver que este pueblo tenía un solo lenguaje. ¿Por qué ustedes creen que ellos sí lo podían hacer? Porque todos tenían el mismo lenguaje. Nadie hablaba otro lenguaje. Solo era el mismo. Entonces se podían comunicar. Pero Dios sabía lo que podía detener a este pueblo era cambiarle el lenguaje. Y eso lo usó Dios, esa estrategia lo usó Dios. Él dijo, para parar esta obra, tengo que cambiar sus lenguajes. Y Dios sí lo hizo así, Dios lo cambió. Pero ¿sabe qué pasó, hermano? Vino el diablo como es, y vino y escuchó de esa estrategia. Y ahora en su iglesia, cuando queremos hacer un proyecto o algo, en cualquier iglesia, viene él y usa esa estrategia y viene a cambiar el lenguaje, la mente y todo, amén. Si cambiamos nuestro lenguaje, no lo lograremos nada. Pero si tenemos un mismo lenguaje, haremos todo. Amén. Amén. Y luego vinieron otros. A veces lo que pasa es que vienen unos y comienzan a decir, yo sí creo que debemos de hacer oración, debemos hacer de células, debemos tener discipulados, pero hay otros que vienen y dicen, no, yo no creo en eso, yo creo que nosotros no debemos tener discipulados, no tenemos que tener oración o células. Pero eso es un problema,
porque eso viene a confundir unos a unos. Porque dicen, pero este hermano dice que sí es bueno, pero el otro dice que no. Así es como el diablo usa a veces en su iglesia para poder venir a cambiar el lenguaje. Amén. Como les dije, el diablo vino a robar esa estrategia que había usado Dios. Amén. Cada uno de nosotros debemos de estar cuidando a nuestros discípulos. Tenemos que cuidar nuestros discípulos. Amén. Nuestros líderes, nuestros pastores. Amén. Los tenemos que cuidar. Amén. En esta casa habrá un solo pueblo y un solo lenguaje. Amén. Amén. Todos nos metemos en oración, en grupos y en discipulados a todos, que es la visión de esta casa. Amén. No va a poder venir alguien y decir, no, que eso lo que están haciendo es incorrecto, sino que lo que es el propósito de Dios lo vamos a hacer en esta casa. Amén. Amén. También allí en ese Génesis, en su capítulo 11, en su versículo 6, dice, y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Hemos comenzado la obra en esta casa. Amén. ¿Y qué nos dice ese versículo? Que nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Si nosotros hemos comenzado la obra, nada ni nadie va a poder venir a parar la obra, porque la obra ya está comenzada. Amén. Dios reconocía que un pueblo unido con un mismo lenguaje que ha comenzado la obra, no hay nada que los detenga. Dios reconoció eso. Dios dijo, ellos tienen un mismo lenguaje, una misma mente, y ellos ya han comenzado y no va a haber nada que los pare. Entonces así tenemos que hacer nosotros, tener un mismo lenguaje, una misma mente, y ya hemos comenzado la obra y nadie nos va a poder parar. Amén. Siempre en un mismo lenguaje, en una misma mente. Amén. Cada uno de nosotros tenemos que seguir adelante. Amén. No importa lo que pasó, lo que ha pasado. Amén. Todos tenemos que seguir adelante porque así lo quiere Dios, porque esta obra ha comenzado y nadie nos va a poder parar. Amén. ¿Cómo se logra esto? Es estar juntos. La única forma que nosotros podemos lograr poder estar en victoria es estar juntos. No habrá ninguna obra que no se podrá hacer, porque el Señor reconoció que un pueblo unido con el mismo lenguaje y que había comenzado la obra, no había nada que los detenga. Amén. Amén. Lo que hacemos los hijos de Dios. Amén. Las obras que hacemos nosotros, cuando miran los amigos, dicen, Dios está con ellos, porque Dios está con nosotros, porque somos un solo pueblo, y los amigos dicen, Jesús está con ellos, Dios está con ellos, porque Dios está aquí. Amén. Amén. No tenemos que poner excusas, ¿verdad?, de no venir a su casa. No debemos decir que no voy a la célula o no voy a esto porque mi líder no predica bien. Tal vez no tenga esa habilidad de poder predicar bien, pero lo que le puedo decir es que tiene un corazón para amarle y para bendecirle. Tenemos que quitar de la mente, no me gusta, si me gusta, no quiero, si quiero, sino que es la obra de Dios. Amén. ¿Habrá errores? Quizás sí lo hay,
pero con Dios tenemos que ver más de allá, ¿verdad? Amén. No tenemos que ver los errores, sino tenemos que ver la victoria que vamos a tener. Amén. Amén. Y para enseñarles otra cosa más es, Dios quiere que nosotros nos ensanchemos. Nadie se puede ensanchar si no hay un solo lenguaje, un solo pueblo, en un mismo sentir y en una sola mente. No digo que nuestra iglesia estemos en esto, pero es bueno aprender, amén. Si vamos allá en Isaías 54, en su versículo 2. Amén, ahí dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Amén. Es un mandato que el Señor nos ha dejado en su palabra. Amén. No, en ese versículo nos enseña que nosotros tenemos que, nuestras estacas tienen que estar fuertes. Eso es lo que nos está enseñando ese versículo. Para ensancharnos tenemos que hacer dos cosas. Primera, tenemos que reforzar nuestras estacas. Porque si las carpas son grandes, son largas, más fuerte tienen que estar nuestras estacas. Amén. No pueden estar débiles y nuestras cortinas grandes, sino que tienen que estar fuertes. Amén. Y todos somos estacas aquí en la casa de Dios. No puede venir alguien y decir, yo no soy estaca. Todos los miembros de la iglesia somos estacas. Y tenemos que estar fuertes y firmes para que la obra siga moviéndose, siga adelante. Amén. La segunda cosa que tenemos que hacer es no seamos escasos. No tenemos que ser escasos. Yo primero cuando escuché esta palabra escasos, yo dije, ¿qué es escasos? Y fui en el internet y vi que es pequeño, chiquito. Y lo que nos enseña aquí es que un buen ejemplo de alguien que no era escaso era nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque cuando Dios hizo el mundo, Él no pensó en un mundo chiquito, sino que Él lo pensó en inmenso. Amén. Y cuando Él hizo los mares, Él no los hizo pequeños, sino que los hizo grandes. Amén. Cuando solo podrán ensancharse aquellos que no tienen una mente escasa. No tenemos que tener una mente chiquitilla. No podemos decir, oh, yo solo voy a poder lograr esto. No tenemos que pensar más grande de allá. Amén. Tenemos que pensar grande como nuestro Señor Jesucristo hizo. Amén. Hay una forma que ya no podemos hacer escasas es cuando uno da. Porque cuando uno da y se está dejando recibir también, está recibiendo, pero también da. Entonces deja de ser pequeño, sino que se hace más grande. Amén. Esas son dos cosas que nos enseñó ese versículo. Amén. Es ensancharnos. Amén. No dejemos que una falta de un buen lenguaje nos divide, hermanos, sino que tengamos el mismo lenguaje cada uno de nosotros. Creamos en el poder de la unidad. Lo tenemos que creer. Un solo pueblo, un solo lenguaje, un mismo sentir, una misma mente
y nada nos hará parar de lo que hemos comenzado. Amén. Amén. Pudimos ver lo negativo lo que hace la división. Pudimos ver el poder de la unidad. Como en los versículos Dios nos enseñó que sí podemos hacer un solo pueblo, que tengan un mismo lenguaje, porque Dios ahí nos enseñó en su palabra. Amén. Y también vimos que Dios quiere que nos ensanchemos. Amén. Ensanchémonos, fortalezquémonos, siendo cada día mejores. Amén. Unidos para hacer la obra de Dios. Amén. Amén. Yo me recuerdo que cuando me estaba preparando para esta predicación, yo había orado antes de acostarme. Y yo le dije al Señor, Señor, es el primer culto del año, le dije. Quiero hacer algo que venga de ti, le dije. Y tuve un sueño que vi a toda la iglesia agarrados de las manos. Y yo estaba orando por la iglesia, que estemos unidos. Y en esta noche así lo vamos a hacer, amén. Así quiero que se pongan sobre sus pies. Amén. Y quiero que se agarren de la mano todos. Amén. 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 Así le vamos a orar a nuestro Dios para que Él sea siguiendo uniendo a su iglesia. Amén. Que vamos a ser fuertes y que vamos a tener bastantes victorias este año. Amén. Y lo seguiremos teniendo. Amén. Pero solo en su nombre. Amén. Así vamos a orar. Amén. Quiero que todos cierren sus ojos. Amén. Y vamos a orar por la iglesia. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por este día que tú nos has regalado, Señor. Mira tu iglesia, Santo, Señor. Unidos, Señor. Vamos a estar unidos este año, Señor, en victoria, Señor, con un solo lenguaje, Señor, con un solo pensar, una sola mente, Señor. Tú serás nuestro líder, Señor, y nosotros detrás de ti, Señor. Mira tu iglesia unida, Señor, viniéndote pidiendo, Señor, que estemos más unidos, Señor. Gracias, Señor, por tu iglesia, Señor, porque tú nos unirás, Señor, y nadie más, Señor. Gracias, Santo Señor Jesucristo, porque tú nos unes hoy. Hoy vamos a estar fuertes, hoy para siempre, Señor. Vamos a estar fuertes y firmes en tu obra, en tu palabra, Señor. Señor, porque tú solo es el único que vas a poder, Señor, ayudarnos. Y venimos ante ti, Señor, pidiéndote, Señor, que tu iglesia esté unida, Señor, porque nadie más, ninguna maldad, Señor, va a poder destruir, dividir esta iglesia, Señor. Así lo creemos, que esta iglesia, lo que venga, Señor, no nos va a poder dividir, porque vamos a estar unidos, fuertes en tu nombre, Señor Jesucristo. Gracias, Santo Señor, por unirnos. Gracias, Santo Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Y así dejó a mi pastor. Ahí como estamos, hermanos. Qué lindo, el Espíritu de Dios es Dios. No hay duda que el Espíritu Santo ha preparado esa palabra que hoy hemos recibido. No hay duda que el Espíritu Santo ha mostrado, hermano, que inicio de año la unidad es la base fundamental, hermanos, para ver glorias maravillosas. Así que esta noche yo no creo que hay que agregarle solamente, vamos a dejar a los niños ir, que va a pasar a hermana Heidi, que ella dé la indicación. Si gusta sentarse un momento, porque después quiero concluir ya con los mayores.
hermano, este servicio glorioso. No queremos entretener más a ellos porque han tenido una labor maravillosa, una jornada buena. Pero démosle un aplauso antes de todo, hermano, por estas bendiciones. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pues ha finalizado nuestro culto de escuela bíblica de niños y adolescentes, porque no solamente están nuestros niños, sino que ya hay una generación que ya está preparándose para entrar a la juventud. Oremos por ellos también como padres y le doy gracias a cada uno por eso. Vamos a pasar, primero quiero pasar que pasen los padres con los niños que tienen los niños de Salacuna, para que pasen allá está hermana Rosa y otros maestros que van a entregarles algo, para que pasen en orden, y luego los maestros se van a encargar de llevar nuestros niños, pero me gustaría que pasaran los papás de Salacuna, que ya pueden comer los niños y allá se les tiene algo, por favor. Gracias, gracias. Hermana Iris, pase primera fila. Hermana, y así van pasando la fila sucesivamente. Y dejo al pastor con nosotros. Unidos en su nombre, unidos, unidos, unidos en su nombre, unidos, pues en este mundo paz y amor tendremos. Unidos, unidos, tomados de la mano, iremos por el mundo cantándole a Dios. Aleluya, unidos. La gloria de Jesús al fin resplandecerá, al mundo llenará de amor y de paz. Unidos, unidos en su nombre, unidos, unidos, unidos en su nombre, unidos, pues en este mundo paz y amor tendremos. Unidos, unidos, tomados de las manos, iremos por el mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús resplandecerá, al mundo llenará de amor y de paz. La gloria de Jesús resplandecerá, al mundo llenará de amor y de paz. Qué precioso, hermanos. Unidos, unidos, tomados de la mano. Algo precioso que la iglesia, hermano, de estos tiempos hemos descuidado, tomarnos de la mano. Es algo precioso, hermano, orar juntos. Eso trae fuerza, es como una cadena que no se rompe. Alabado sea Dios. Así que esta noche, hermanos, hemos tenido una labor maravillosa. Hemos tenido un ayuno precioso este día. Anoche vigilia y la iglesia está en el mejor momento, hermanos, porque este año el Señor puede venir